buenas tardes. El acta de la sesión número 1, que es la sesión constitutiva, se pone a disposición de las y los integrantes de esta comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. No hay cuenta, presidente. Bien, entonces no ofrezco la palabra sobre la cuenta. Esta sesión ordinaria ha sido citada con objeto de recibir al subsecretario de Educación Superior, don Víctor Orellana Calderón, a quien aprovechamos de saludar, y al superintendente de Educación Superior, don José Miguel Salazar Segers, no sé si... ya. Quienes expondrán al tenor del mandato otorgado por la sala. Acompañan al subsecretario de Educación Superior, la asesora de gabinete Irune Martínez Rebolledo y la encargada de comunicaciones Lorena Caruz Fernández. Acompaña al superintendente de Educación Superior, su jefe de gabinete Mauricio Rifo. Bueno, esta comisión, señor subsecretario, fue constituida para evaluar, para revisar el funcionamiento, la regulación que están teniendo actualmente las instituciones de educación superior. Esto se generó, por supuesto, a propósito de algunas situaciones, algunos casos que se dieron a conocer públicamente, pero el principal motivo de la comisión es revisar el estado actual del funcionamiento de las instituciones, de las universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales, y bajo esa perspectiva nos gustaría conocer su mirada como subsecretario, la evaluación que hacen, los desafíos pendientes para poder dar inicio a esta comisión investigadora. Subsecretario. Muchas gracias, presidente. Nosotros traemos una presentación que no sé si estamos para mostrar algunas cifras, ¿no? Pero no se preocupen, sí, cuando llegue el equipo, que nos tardamos un poquito en el registro, que siempre hay una fila y está hecho el superintendente, ¿eh? Uno lo dejan entrar más rápido los funcionarios, pero... entonces, partir señalando que digamos, la materia de la comisión tiene que ver con revisar aspectos de financiamiento y de ajuste a la normativa que de las instituciones de educación superior y de las labores que lleva adelante tanto el ministerio como la institucionalidad en general del sector. Y nosotros hemos preparado una pequeña presentación, primero de nivel descriptivo, es decir, qué es lo que hacemos, los montos involucrados, los instrumentos tanto de financiamiento como luego de rendición de cuentas con las cuales cuenta el sistema. Y, en segundo lugar, una explicación muy breve de las debilidades que observamos y las fortalezas de nuestro sistema y, por ende, de la política que tenemos de modernización de la educación superior. Entonces, en primer término, nosotros básicamente tenemos dos campos. Uno puede segmentar el financiamiento de la educación superior desde distintos puntos de vista, ¿no? Pero si uno parte por la base de un componente que hay de financiamiento privado y otro componente que hay de financiamiento público, en el financiamiento privado uno tiene fundamentalmente aranceles. La educación superior chilena es una de las que en el contexto comparado tiene una mayor dependencia respecto de los aranceles, sean estos financiados por el sector público o privado, pero llamémosle instrumento de financiamiento privado. Luego, donaciones y ventas de servicios, es decir, distintos ámbitos con los cuales las instituciones de educación superior capturan recursos. Y luego financiamiento público. El ámbito del uno dentro del financiamiento público uno lo puede dividir a su vez en dos categorías, que son las primeras de financiamiento estudiantil, es decir, aquel que corresponde a aranceles, es como el sector público colabora con el pago de los aranceles a través de becas de arancel, créditos estudiantiles o financiamiento institucional para la gratuidad, que son distintos instrumentos que luego los podemos detallar, en los cuales el sector público concurre con el financiamiento de arancel. Y luego el financiamiento institucional, que se divide básicamente en cuatro categorías: aportes basales sin proyectos específicos, que son aportes institucionales que son el mecanismo de financiamiento más clásico que ha tenido nuestra educación superior, me refiero que tiene más trayectoria en el tiempo. Luego, aportes basales con proyectos, es decir, aportes institucionales que se canalizan a través de proyectos concursables que luego tienen un determinado sentido, tiempo de ejecución y luego determinada rendición de cuentas. Los convenios directos y los fondos competitivos, es decir, fondos que no son aportes basales, es decir, no van a un conjunto de instituciones de manera inequívoca, sino que las instituciones pueden o no captar estos financiamientos, ¿no? Yo no sé si podemos mostrar ahora, que me interesa mostrar una lámina que es la que muestra que
el conjunto de estos instrumentos de financiamiento ha tenido un comportamiento al alza, en especial a través de el financiamiento estudiantil, que es el componente que más ha crecido del financiamiento. Si uno toma, por ejemplo, el año 2007, la educación superior implicaba, desde el punto de vista del gasto público, un 0.4 del PIB, un poquito menos, de hecho, 0.4 del PIB, pero hoy día estamos en el año 2022, que son hace un par de años, tenemos ya un poquito por sobre el 1,2 la carga del PIB, un poquito por sobre el 1,2% del Producto Interno Bruto. Es decir, hemos tenido un crecimiento en el financiamiento. Ahí está. Ahí se puede ver digamos, con mayor claridad el aumento del financiamiento público. Y pasamos adelante, el componente principal de este financiamiento es el financiamiento estudiantil, y luego, cuando pasamos a los fondos institucionales, adelante nomás la siguiente. Espérate, déjame ver, sí. Hay una donde se muestran Claro, mira, esa es una tabla que yo sé que tiene mucho texto, quizás mejor pasemos a la que es más simple, después podemos volver a esa, ¿no? Es lo mismo, pero acá más simplificado. Podemos observar que el financiamiento institucional, a su vez, está compuesto por distintos instrumentos que se han ido creando en distintos momentos históricos y tienen a su vez distintas finalidades. Adelanto un poco lo que queremos hacer nosotros. Nos gustaría simplificar y reorganizar estos fondos institucionales de tal manera de que tengan un diseño más acorde a las necesidades actuales de la educación superior, dado que, por ejemplo, ¿no?, el aporte para el desarrollo de actividades de interés nacional en general es una oportunidad para que las instituciones hagan actividades que por distintas razones puedan considerarse de interés nacional, pero que es un monto acotado, que a veces no tiene solución de continuidad con otros fondos, por ejemplo, el Plan de Fortalecimiento de las Universidades del Estado, el aporte basado por el desempeño que recibe el G9 y otras, digamos, estos fondos no tienen una solución global de continuidad, dado que se han ido creando en distintos momentos y tienen distintos montos, ¿no? Pasa adelante, por favor. En el ámbito del financiamiento estudiantil, tenemos las becas de arancel, ahí están puestas, becas de excelencia, becas de continuidad de estudios y becas de reparación, becas también vocacionales. Al mismo tiempo también ocurre que los distintos instrumentos de becas se han ido generando en distintos momentos y tampoco tienen una solución de continuidad adecuada, a veces incluso con los instrumentos, por ejemplo con la gratuidad, ¿no? Yo lo mencionaba el otro día en la comisión de que estudiábamos el proyecto que pone fin al CAE, que el 60% de las becas se ha dejado de utilizar a través de la entrada en vigencia de la gratuidad. Luego tenemos créditos estudiantiles, fundamentalmente dos instrumentos: crédito con aval del Estado y Fondo Solidario de Crédito Universitario, dado que el crédito Corfo ya dejó de emitirse, ¿no? Todavía hay gente que lo está pagando, pero dejó de emitirse. Y tenemos gratuidad, que es financiamiento institucional para la gratuidad. Estos son nuestros instrumentos de financiamiento. Adelante. Y luego nosotros inyectamos todo este financiamiento público al sistema a través de estos distintos instrumentos, y cabe la pregunta con cuál es el grado de rendición de cuentas que y transparencia con que este financiamiento se entrega, porque hay que recordar que el sistema de educación superior chileno es un sistema mixto, pero que el componente fundamental de su matrícula está en las instituciones de naturaleza privada, ¿no? Entonces, en la rendición de cuentas actualmente, el financiamiento por arancel, que lo regula la ley número 21.091, estableció que universidades deben rendir recursos recibidos por gratuidad, que son rendiciones que recibe, y acá ya está presente el superintendente, puede dar más cuenta de esto, que recibe la superintendencia, y el financiamiento institucional, los ingresos, egresos, traspasos, resguardo, respaldo y aprobación de la Subsecretaría de Educación Superior están sometidos a determinadas formas de regulación por parte de la Contraloría General de la República, con la excepción del aporte fiscal directo, que es un aporte institucional antiguo, que de todas maneras las instituciones, están sometidas, las instituciones tanto del Estado como las privadas a través de la Superintendencia y las del Estado a través de la Contraloría, a auditorías y, distintas formas de fiscalización en el uso de aquellos recursos, ¿no? Y luego transparencia,
En el ámbito de la transparencia, solo las universidades estatales están sometidas a normas de transparencia activa y pasiva, dado que el sector privado no está obligado a esta materia, aunque debo reconocer que, por ejemplo, las universidades del G9, de manera unilateral, muchas de ellas se han sometido a estándares de transparencia propios del sector público, como por ejemplo ocurre con la Universidad de Concepción, que tiene un portal de transparencia que es prácticamente equivalente al de una universidad estatal, ¿no? No siendo la Universidad de Concepción una universidad estatal. Todas las instituciones deben contar con contabilidad completa, instrumentos que acrediten gestión. Todas las instituciones deben informar a la Superintendencia de Educación Superior los estados financieros consolidados, la estructura organizacional, los actos celebrados con personas relacionadas, las donaciones recibidas, propiedades y todo hecho esencial que afecte significativamente su situación financiera y patrimonial. Es decir, tienen que entregar antecedentes permanentemente a la Superintendencia, tienen que cumplir con estatuto y reglamento interno. Y como yo había adelantado, la Universidad del G9 en su autonomía han generado una política de transparencia activa, que no es una obligación legal, pero que lo consideramos una buena práctica. Con esto finalizo la primera parte de la presentación, que digo para que no tengamos que seguir viendo la diapositiva, y paso a hacer el juicio de cómo evaluamos nosotros la situación actual y lo que estamos haciendo para, digamos, qué política estamos impulsando en la educación superior. Nosotros evaluamos que la situación actual de la educación superior en términos del uso de los recursos públicos y el grado de rendición de cuentas y transparencia del sistema es mucho mejor que antes de la aprobación del paquete legislativo que impulsa la expresidenta Bachelet. Antes de ese diseño institucional, la educación superior experimentó una serie de sucesos traumáticos. Por ejemplo, el cierre de universidades de más de 20.000 estudiantes. Acá el propio superintendente, por su vida pasada como secretario ejecutivo del CENET, ¿no?, puede contar y relatar experiencias de cierres sin una ley de cierres, por ejemplo, y cómo eran esas situaciones para los estudiantes y para las personas. Con la aprobación de esa reforma, nosotros hoy día contamos con una superintendencia que concentra las facultades fiscalizadoras. Contamos con un conjunto de instituciones a través del SINASES, del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad. Coordinamos instancias como la Comisión Nacional de Acreditación, la Superintendencia, el Consejo Nacional de Educación, la coordinación que hace la Subsecretaría, y por lo tanto tenemos una institucionalidad que nos permite abordar situaciones difíciles en las cuales se puede ver transgredida la fe pública. El último ejemplo de eso es el cierre del IPSFT Los Lagos, que es una institución que se derrumba, ¿no?, que ustedes conocen el caso. Es una institución en que sus controladores terminan presos por, determinadas acciones, lo que hace que la institución de un día para otro se derrumbe. Y frente a ese derrumbe de la institución, lo que hace la institucionalidad pública es que concurre con la ley de cierre que permite que ya sin que haya pasado un año todavía de ese momento, hoy día los estudiantes estén cursando sus estudios. Ya en marzo vamos a tener más de aproximadamente 200 titulados en este proceso, porque se hacen convenios con el CFT estatal de la región de Aysén, con IPSFT Santo Tomás, que debo también agradecer. Santo Tomás es una institución que se ha portado muy bien con nosotros, y con el CFT de la Universidad Católica de Valparaíso, que nos han ayudado a llevar adelante esta tarea, y por ende nosotros con eso demostramos que por supuesto que hay casos difíciles, por supuesto que hay situaciones que hay que observar y que es un proceso complejo, pero que nos permite responder. ¿Dónde se ubican los principales desafíos entonces desde el punto de vista de la política pública? En que hacemos el juicio que las expectativas ciudadanas respecto del buen uso de los recursos públicos y el cumplimiento de la normativa es mayor en este momento que en momentos pasados. Por lo tanto, como se trata de tanto recurso público involucrado en el sistema y las expectativas sociales son tan altas en la educación superior, nos parece que hay que fortalecer la regulación, y por eso estamos impulsando un proceso de modernización de la educación superior que esperamos ayude a aumentar el grado de fe pública en nuestro sistema, por ejemplo, incorporando una mayor transparencia, es decir, que los recursos públicos hoy día, por ejemplo, las instituciones que reciban recursos públicos tengan que someterse al estándar de transparencia activa, como se incluye, por ejemplo, en el proyecto de Poner Fin al CAE, así como también los recursos
se tengan que rendir, cuestión que por ejemplo hoy día no ocurre con los recursos del CAE, que no están sometidos a ningún proceso de rendición de cuentas, es decir, en estricto rigor no tenemos instrumentos para ver cómo se gastan esos recursos, es decir, hay que aumentar el estándar y por supuesto hay que tener y fortalecer la institucionalidad reguladora y fiscalizadora, en este caso la superintendencia. Nosotros hemos estado fortaleciendo la superintendencia, pero con esto finalizo. Me gustaría también comentar que estamos estudiando modificaciones legales para modernizar el proceso de la ley de cierres que permitan una acción anticipatoria y con mayor capacidad de la institucionalidad, de tal manera de que cuando tengamos que entrar en una situación parecida a la del IPSPT Los Lagos, podamos evitarlas antes de que se produzcan y también podamos facilitar a las instituciones que trabajen mejor de manera conjunta en casos de dificultad que tenga alguna de ellas, ¿no? Hoy día tenemos algunas dificultades, algunas rigideces en la normativa, es decir, hemos avanzado como país, tenemos una institucionalidad más robusta, pero necesitamos robustecerla todavía más. Nosotros no, desde el punto de vista de la política pública, no nos podemos referir a sucesos puntuales que transgredan la normativa. Para eso existe una superintendencia, acá está el superintendente, puede recibir los cuestionamientos respecto a eso, pero desde el punto de vista de la política pública, en el proceso de modernización, a nosotros nos gustaría subir el estándar de regulación y subir el estándar de la fe pública en el uso de los recursos, tanto en términos de transparencia como de rendición de cuentas. Así que en eso estamos trabajando, esperamos que este Parlamento conozca estas modificaciones legislativas los próximos meses y que junto a las modificaciones que estamos impulsando en el financiamiento y en las trayectorias académicas, la mayor parte de esas modificaciones no requieren ajustes legales, aunque algunas sí, pero la mayor parte no requieren ajustes legales, configuren un proceso de cambio estructural donde vamos a tener un mejor financiamiento, trayectorias más ágiles y una institucionalidad más robusta para fiscalizar y para sostener la fe pública en nuestro sistema. Así que muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario, por su presentación. Le damos la bienvenida entonces también al superintendente de Educación Superior, don José Miguel Salazar, a la comisión investigadora. Le habíamos señalado al subsecretario, esta es la primera sesión que tenemos luego de la sesión constitutiva, y le hemos solicitado a ambas autoridades asistir para que puedan darnos una apreciación respecto a el funcionamiento actual que están teniendo las instituciones de educación superior en Chile en su proceso de acreditación, en su funcionamiento, en la etapa de fiscalización. Y en la misma línea le damos la palabra, superintendente, para que se pueda referir a esto. No, en negro. Muchas gracias, presidente, por su intermedio a la invitación a todos los señores y señoras diputadas que articulan esta instancia. La verdad, nosotros trajimos una presentación, como se ve en pantalla, donde quisiéramos básicamente plantear dos cosas. Por una parte, dar cuenta de los tipos de situaciones que hemos estado enfrentando de la superintendencia durante los últimos 2 años, que han demandado un importante despliegue de sus recursos, y adicionalmente tratar de sistematizar un poco los desafíos que vemos en el funcionamiento de la regulación a propósito de estas experiencias y con la necesidad de producir resultados más pronto y atender las necesidades ciudadanas en las medidas que eso se han ido produciendo. Quizás a diferencia del funcionamiento de los procedimientos administrativos ordinarios, el dinamismo de la educación superior, los problemas que enfrenta, a lo mejor requieren formas de solución que no se resuelven puramente a través de procedimientos sancionatorios administrativos, que es lo que la superintendencia hace, pero voy a volver sobre este punto más adelante. Primero quiero contarles que a propósito de la puesta en marcha de la superintendencia, le tocó hacerse cargo de la implementación de la ley 20.800, en lo que se dice relación con los planes de recuperación y los administradores de provisionales y de cierre, y quisiera plantearles un conjunto de experiencias que hemos tenido en el manejo de esta normativa, algunas positivas, otras todavía en desarrollo, pero creo que es importante tener una visión un poquitito más integral de lo que aquí ha estado pasando. Por lo pronto, hemos tenido que aprobar un plan de recuperación quizás más reciente para la Universidad Austral de Chile, que está en su primer año de operación. Estamos hablando de una institución que encontró un déficit muy significativo para solventar sus operaciones y por lo tanto un manejo de una deuda que se le hizo un poquitito inabordable. A propósito de eso, se inició una investigación que concluyó a propósito de la ley 20.800 y concluyó con la aprobación de este plan de recuperación, insisto, que va en sus 6 meses de implementación al día de hoy. Este plan de recuperación supone, por una parte, la producción de ahorros
en la gestión de la institución, tanto en recursos humanos como gastos operacionales y generación de un fondo de contingencia para el funcionamiento institucional, como la producción de ingresos de distinto tipo para que la institución pudiera tener un año balanceado. Estamos hablando de una universidad que en el año 22 tuvo un déficit operacional pequeño, que crece el año 23 sustantivamente. Llegamos a 21.000 millones de pesos de déficit y en consecuencia tiene la necesidad urgente de tratar de refinanciar sus pasivos para producir un escenario que no es muy fácil de resolver, porque estamos hablando de una universidad que tiene una deuda de largo plazo de 90.000 millones de pesos, siendo una institución privada que se sostiene fundamentalmente con recursos públicos. Entonces es un desafío grande, una institución con ese nivel de deuda a largo plazo, balancear una operación que sea razonablemente exitosa. Y eso supone necesariamente tratar de producir los menores déficits operacionales que se puedan, porque precisamente la medida que no es capaz de producir operaciones anuales balanceadas, estamos en una situación donde la capacidad de recurrir a endeudamiento externo está muy limitada. Entonces tenemos la necesidad de trabajar en esto. Hemos trabajado muy de la mano con la universidad, insisto, hemos recibido 2 informes ya que nos han dado cuenta del avance de las medidas involucradas, y en aquellos casos, porque hemos hecho una evaluación muy profunda de que los avances que se han ido generando en estos meses, en aquellos casos en que la institución no es capaz de cumplir con los desafíos adquiridos, le pedimos medidas complementarias para hacerse cargo de solventar iniciativas que tiendan a la reducción del déficit. Estas iniciativas complementarias pueden ser tanto generación de nuevos ingresos como reducción de gastos, y estamos esperando que la institución nos plantee alternativas en esa dirección. Pero con eso quiero decir que está siendo la situación más reciente, donde hemos tenido un escenario particularmente sensible en términos de que hay muchas variables involucradas en su puesta en marcha, y implica alinear una universidad grande, que además implica darse cuenta de una situación que fue un poquitito sorpresiva, incluso para el regulador. Como decía el presidente, si hay una relación con la acreditación, bueno, aquí hubo una relación con la acreditación porque teníamos una institución que fue acreditada por 6 años, es decir, con el máximo de acreditación en términos de las categorías de acreditación que la ley establece, que se encuentra con una situación financiera deficitaria de la cual hay que hacerse cargo urgentemente. Hemos estado trabajando en esta situación, es un escenario no previsto. En general, la ley 20.800 se predicó para lógicas y escenarios donde las instituciones estaban muy deterioradas financieramente y por lo tanto instituciones pequeñas, marginales, que no eran competitivas. Ese era el foco de esa ley, y aquí estamos enfrentando instituciones que son de alguna forma portentantes del sector en su conjunto. Entonces, ¿cómo trabajamos soluciones para este tipo de circunstancias para las cuales la legislación en principio no se preparó? Y ahí tenemos, yo creo que es una interesante lectura de que puede ofrecernos esta situación para aprender las necesidades de ajuste que esta legislación en particular pudiera enfrentar. En contraste, la Universidad Internacional SEC es una institución más bien pequeña, que tiene problemas de sustentabilidad financiera significativos. Con ellos tuvimos una investigación, la cerramos, tenemos un plan de recuperación que está en su etapa final, estamos haciendo la evaluación del cierre del plan, donde tenemos que terminar de tomar una decisión si el plan de recuperación va a ser aprobado en los términos que la institución fue capaz de cumplir o no con los objetivos propuestos, o de lo contrario vamos a tener que pasar a una alternativa distinta. No puedo dar cuenta de los detalles de esa situación porque me parecería injusto para la institución, pero estamos en un escenario donde hay que tomar decisiones pronto, y siempre estas decisiones requieren algún nivel de mirada específica, algunas cosas para poder tener una decisión que, insisto, parezca razonable y parezca sustentada. Entonces, junto con este plan que estamos en desarrollo para un escenario nuevo, una situación más consolidada como fue la de la SEC, quisiera plantear solo por 2 segundos, presidente, 2 situaciones que vale la pena destacar como planes concluidos que fueron exitosos. Porque uno puede decir, tenemos desafíos en la legislación, pero también la legislación en alguna perspectiva funciona. Y en el caso de la Universidad del ALBA, y en el caso de la Universidad de Humanismo Cristiano, Academia de Humanismo Cristiano, tuvimos 2 planes de recuperación que fueron sujetos a la misma lógica. Ambas instituciones no fueron sustentables en su minuto, pero a propósito de la implementación del plan pudieron salir adelante. Esos planes en definitiva fueron sancionados como positivamente cumplidos, y en consecuencia las instituciones hoy día recuperaron su autonomía plena y están participando como parte del sistema de manera tradicional y sin ninguna diferencia con el resto de los proveedores del sector. En consecuencia, ¿qué quiero decir con la ley 20.800? Que es esta área de planes de recuperación. Creo que tenemos que hacernos cargo a propósito de este instrumento en particular, pensando si queremos que se proyecte en términos de apoyar a las instituciones en tránsito en épocas difíciles, o
si vamos más bien a la necesidad de ir ajustando su funcionamiento para que produzcan el menor daño posible a la comunidad. Hay algún esfuerzo que hacer quizás en términos de pensar el instrumento no solo para instituciones que estén en una situación límite, sino que también instituciones que teniendo una alta capacidad de autorregulación, empiezan a deteriorar progresivamente sus condiciones basales de operación. No logran tener los recursos para operar y no logran proyectarse razonablemente a continuación. Ese tipo de circunstancias vamos a tener que ver cómo enfrentarlas y quizás esta comisión ofrece la posibilidad de pensar algunos ajustes que pudieran introducirse en la legislación para enfrentar situaciones como esta. Pero la misma ley nos da origen también a lo que yo denominaba como posibilidades de administración donde las universidades pierden su capacidad de autogestión. Ellas no están a cargo de sus planes de recuperación, no los formulan, no los guían, sino que alguien de afuera viene a hacerse cargo. Y aquí tenemos dos situaciones que vale la pena destacar. En el primer caso se trata de una universidad estatal, la Universidad Estatal de Aysén, que fue objeto de la medida de administrador provisional, donde teníamos claramente una mala gestión financiera de la institución. Es una institución pequeña que estaba en creación, con un cuerpo académico menor, con una poca capacidad de estudiantes, con una muy poco diversificada oferta académica y que explota en el 2023 porque no pagan sueldos a contar del último trimestre del año. En ese caso, tuvimos que desarrollar el proceso de investigación completo que la ley establece y pudimos, a propósito de detectar que las capacidades de administración interna no estaban constituidas, designar un administrador provisional. Y el administrador provisional tiene a su cargo un plan de administración que ya lleva un primer ciclo que nos acaba de reportar recientemente sus resultados. Y en este sentido, puedo dar cuenta de que, aunque en principio había dudas acerca si había la posibilidad de aplicar esta ley en una universidad estatal, los resultados han sido exitosos. Estamos frente a una institución que pudo ampliar su oferta académica para el próximo año, que pudo resolver sus déficits y tener recursos de operación, que pudo alinear su trabajo de una manera distinta, que empezó a desarrollar su infraestructura, acaba de comprar inmuebles, está empezando a desarrollar su propio campus en Coyhaique, está hoy día también en posición de pensar que va a poder fortalecer sus claustros académicos, de hecho pudo pagarle el reajuste de remuneraciones a los funcionarios y claramente se proyecta como una institución que tiene capacidad de seguir avanzando hacia adelante. Lo que necesitaba era establecer las condiciones básicas para una administración provisional, perdón, para una administración profesional, que no tenía en su minuto. Le costó mucho instalarse, fue muy difícil su instalación, pero creemos hasta ahora, en lo que hemos podido ver, en los avances que nos ha reportado la administración provisional, estamos frente a un caso donde uno se da cuenta que sí existe una posibilidad de gestionar mejor. Pero ¿cuándo ocurre esto? Cuando las instituciones tienen recursos, cuando lo están utilizando mal, cuando son capaces de integrarlo razonablemente por una gestión racional. Hasta ahora estamos bastante interesados en lo que aquí pueda seguir ocurriendo, vamos a ver los resultados de la matrícula, vamos a ver cómo la institución se consolida, pero tratándose de una institución nueva, que tiene acceso a financiamiento estatal sustantivo, hay un espacio para trabajar en esta línea y creo que en el caso de la Universidad de Aysén hasta ahora ha mostrado que la ley en ese sentido puede funcionar incluso en instituciones estatales. Ahora bien, en el IPEI-CFT Los Lagos, que es el segundo caso, como bien decía el subsecretario en su minuto, se trata de una institución que nos encontramos con una hipótesis completamente nueva. Estamos en una institución que se desintegra de la noche a la mañana porque su administración desaparece. Los administradores caen en prisión, desaparecen los recursos que estaban, desaparece la administración y nos encontramos con una institución desplegada a nivel nacional, con 8 sedes, donde los estudiantes quedan votados. Este es un IPEI y un CFT que formalmente son 2 instituciones, pero en la práctica son un conglomerado que opera integradamente. Y aquí claramente tenemos un desafío con la ley, porque para llegar a tomar medidas que nos movieran hacia la administración de cierre, de nuevo, tuvimos que desarrollar el proceso sancionatorio administrativo completo, solicitar al Ministerio la revocación del reconocimiento oficial y la asignación de los administradores de cierre en ambos casos, lo que tenía que ser refrendado además por un paso por el Consejo Nacional de Educación. A lo mejor el camino está bien que sea largo, porque hay que darle garantías a todos los involucrados de que esto tiene que funcionar razonablemente y tiene que ser justo, pero no cabe en este marco legal, y eso es importante decirlo, la capacidad de establecer medidas provisionales que tienden a hacerse cargo de las situaciones emergentes cuando los estudiantes quedan abandonados. Creo que nuestro gran aprendizaje de eso fue ir a buscar a los estudiantes, reunirnos con ellos y buscar alternativas para apoyar el tránsito que viene a continuación, pero ciertamente tenemos un problema a la hora que las instituciones quedan abandonadas. Además de eso, además de estas situaciones que hemos tenido que enfrentar, tenemos otras instituciones que a propósito de los procesos de fiscalización permanentes de la superintendencia estamos monitoreando con bastante cuidado.
Ponemos aquí 3 casos de instituciones que tienen problemas de gestión financiera, particularmente Antofagasta y Magallanes, universidades estatales, donde hemos pasado de acciones preventivas de fiscalización a un trabajo conjunto con ellos para ver que efectivamente sean capaces de resolver las situaciones que tienen y que dice relación con disminuir déficits. En todos estos casos, estas instituciones necesitan avanzar en esta dirección y lo que ha estado haciendo la superintendencia con ellos, además de monitorearlos, además de hacerles visitas en terreno, es ir siguiendo un conjunto de medidas de ajuste financiero que se están desarrollando en estos casos y donde estamos trabajando de manera muy firme para lograr que a propósito de estas agendas de mejora lleguemos a un escenario donde las instituciones sean sostenibles financieramente hacia el largo plazo. Nuestro punto fundamental como superintendencia en esta materia es asegurar la sustentabilidad financiera de las instituciones de largo plazo y con esa meta trabajamos en esta dirección. Quizás haga un caso más reciente que ha estado más en la prensa y sabemos que la Comisión de Educación de la Cámara también lo ha estado discutiendo. Se trata de la Universidad de la Frontera. Aquí tenemos déficits operacionales en los últimos 2 años de una institución que tiene un nutrido financiamiento público y privado y que por lo tanto ha sido un poco difícil encontrar un escenario que justifique esto previamente. Tenemos una institución que históricamente ha tenido muy buen desempeño económico, pero que en los últimos 2 años exclusivamente ha tenido un descenso muy marcado. De nuevo, aquí nosotros a propósito de los procesos anuales de fiscalización hicimos un conjunto de recomendaciones a la institución en abril de este año. Dispusimos una visita de verificación en terreno para ver los problemas efectivos que hoy día la institución y a propósito de eso, quizás un poco de manera análoga a lo que nos ocurre con la ley 20.800, antes de desarrollar un proceso sancionatorio, porque la situación es emergente hoy día, la institución tiene que asegurar su viabilidad ahora para que el próximo año pueda funcionar. Ustedes saben muy bien que una institución estatal produce despidos a propósito de las renovaciones de las contratas y los términos de contratos honorarios. No puedes pedir personal en cualquier minuto del año, por lo tanto las medidas que se tomen ahora son críticas para asegurar una suerte balance de los estados financieros del 2025. Discutimos con ellos una propuesta que ellos nos hicieron de un plan de ajuste financiero y presupuestario para este año y el próximo que nos han hecho llegar. Nosotros lo analizamos con cuidado, lo discutimos con ellos y lo sancionamos. Y hoy día está seguimiento estricto de la superintendencia y por lo tanto hemos estado muy en contacto con la institución, monitoreando lo que está ocurriendo particularmente en los últimos 90 días y asegurándonos que las medidas que se tomen tiendan a sacar a la institución del escenario que hoy día se encuentra y avancemos más bien a ver que efectivamente esta situación empiece a destrabarse el próximo año. Pero no solo eso. En este caso en particular, dada que esta situación se ha producido de una manera que, insisto, no tiene una trayectoria histórica tan clara, es muy importante establecer las responsabilidades y causas que originan estos problemas. Entonces, en paralelo con este trabajo que apunta a sancionar un plan de ajuste, hemos desarrollado una investigación tendiente a establecer responsabilidades y causas y a aplicar las sanciones que correspondan, porque estas situaciones no pueden repetirse en instituciones como esta. Y por lo tanto estamos en una investigación abocada en esa área a través de fiscalización, como también lo estamos a propósito de la denuncia que recibimos sobre las remuneraciones de la institución. En el caso de la Universidad de la Frontera, si uno mira la información que ella pone a disposición de la comunidad a través de transparencia, uno se da cuenta de que no hay un problema muy significativo con las estructuras de sueldos que tienen y cómo se pagan, pero sí hay un tema con las asignaciones de gestión y de productividad que ofrecen. Y en esos casos vamos a tener que mirarlas con especial cuidado, pensando que estamos frente a una universidad que necesita balancear sus estados financieros de la manera más pronta posible para asegurar el buen funcionamiento de esta universidad estatal. Por otra parte, quisiera agregar solo 2 casos que creo que vale la pena tener presentes. La superintendencia y seguramente los señores diputadas y diputadas han podido verlo también en la prensa recientemente. La superintendencia aplicó una sanción importante a la Universidad Mayor a propósito de la operación de una universidad con fines de lucro que ella cree en Estados Unidos y a donde le deriva recursos directamente. A juicio de la superintendencia y la investigación realizada, se trata de una situación que infringe la prohibición de lucro que existe en este caso y por lo tanto aplicó una multa muy significativa a la institución, considerando especialmente la cantidad de recursos que fueron alocados en esta posición. Este proceso ahora está en revisión judicial, veremos lo que diga la justicia a continuación, pero desde el punto de vista de la superintendencia es una situación importante que hay que mirar con especial cuidado y voy a referirme un poquitito más a ello en las conclusiones. Por último, el último caso que quiero plantear es en el caso de la Universidad de San Sebastián.
que fue muy discutido a propósito de las remuneraciones que aparecieron recibiendo algunas personas que trabajaban en ella. En este caso, para nosotros como superintendencia, la discusión política que se produce y la vinculación a actores políticos es un tema que quizás el mismo sistema político con sus mecanismos de control podrá resolver. Habrán otras instancias para eso, pero desde el punto de vista de la superintendencia nosotros estamos mirando con mucho cuidado el cumplimiento o incumplimiento de la normativa interna que la institución posee, en términos de asegurarnos que las personas son reclutadas, reciben una remuneración, son evaluadas y son promovidas en función del cumplimiento de las normas institucionales. Y lo que estamos viendo a propósito de esa investigación es eso, hasta qué punto las normativas que cada institución define, porque son autónomas para definir estas normativas, pero tenemos que preocuparnos que a continuación que se definan se cumplan, efectivamente se siguen. Y vamos a hacer un monitoreo muy estrecho de que eso ocurra en este caso a propósito de la investigación en desarrollo. Lo que he querido hacer, señor presidente, es una panorámica de lo que ocurre con estas instituciones. Por supuesto, estoy disponible para responder preguntas en relación con cada uno de estos temas en particular. Cada tema es gigantesco en sí mismo, hay muchísimos detalles. Podríamos discutirlos quizás con mayor filigrana a continuación, pero sí quisiera quedarme con tres observaciones generales que surgen de la mirada de todos estos casos y el uso de todos estos instrumentos de regulación. Primero se nos está abriendo una situación nueva y quizás la situación de la mayor puede ser indicativo de eso, de algunas instituciones que tienen una solvencia económica, que tienen recursos en Chile, pero que empiezan a derivarlos hacia el extranjero. Y cuando salen al extranjero, la posibilidad de control sobre esos recursos se convierte en un problema. Y por lo tanto tendremos que ver qué podemos hacer en esos casos para asegurarnos que instituciones financiadas con subsidios estatales y con el financiamiento de las familias, los recursos quedan abocados al desarrollo institucional y no abrimos la posibilidad, no tenemos claro todavía si eso está ocurriendo, pero no abrir la posibilidad a que efectivamente estemos en un escenario de desviación de recursos. Por otra parte, advertimos que hay instituciones con desafíos financieros, hay problemas de situación financiera en varias instituciones, tanto estatales como privadas, pero que quizás los más significativos en esta materia son dos. Por una parte, estamos con instituciones que están con un nivel de deuda de corto plazo más o menos significativa, que se está reconvirtiendo a deuda de largo plazo. El punto es que esa deuda de largo plazo va a convertirse en una merma significativa para el desarrollo futuro de estas instituciones. Y la pregunta entonces, ¿qué hacemos en esos casos? ¿Cómo enfrentamos la situación de instituciones que están aumentando su compromiso financiero a 20 o 30 años plazo, considerando que tienen que seguirse desarrollando y tienen que seguir cumpliendo las exigencias de la regulación? Tenemos ahí un desafío que hay que mirar con cuidado. Y al mismo tiempo, se abre aquí o se plantea la necesidad de analizar con profundidad y asegurarse que existe una profesionalización de la gestión administrativa, institucional y financiera de las instituciones. En varios casos, sobre todo los casos que hemos tenido que mirar de este largo listado de situaciones que yo me refería antes, creo que tenemos un escenario donde hemos encontrado muchos casos de administración no muy prolija, no muy profesional en las instituciones, y dado el volumen de recursos públicos, dada la fe pública que hay involucrada y dada la necesidad de responder los procesos formativos de los estudiantes y los compromisos con la sociedad, hay a lo mejor aquí una necesidad de buscar un mecanismo. Nosotros no sabemos exactamente cuál, sabemos que hay varias posibilidades, pero no estamos casados con ninguno en principio, que nos aseguren que las instituciones tienen una muy profesional gestión económica y financiera. Pensando además que la educación superior es un área que contrae y atrae una cantidad de recursos tan significativos que una administración estándar no nos sirve. Tiene que ser una administración muy profesional para que esto sea posible y funcione mejor. Finalmente, nosotros en la superintendencia estamos presentando en los próximos días un informe sobre la salud financiera del sector, haciéndonos cargo de un trabajo que empezamos el año pasado, donde presentamos la primera versión de este informe. Hay muchas cosas que podemos conversar de ahí, pero fundamentalmente lo que podemos constatar a nivel agregado, y que es más o menos evidente, creo yo, es que tenemos una muy importante allegada de recursos a la educación superior. La educación superior en Chile recibe recursos como nunca en su historia había recibido, y por lo tanto, tanto de las familias, tanto del sector privado como del Estado, hay una cantidad de recursos que dedican al sector muy importantes, que impiden entender en principio por qué hay instituciones que están teniendo problemas. Hay muchos recursos en este sector, las instituciones están recibiendo un financiamiento muy importante, pero no estamos tan claros que la gestión estratégica y la gestión del gasto vaya de la mano con este mayor recurso que las instituciones están recibiendo. Creo que hay espacios para mejorar en este campo y creo que podrían hacerse esfuerzos en esa dirección y a lo mejor esta comisión y el trabajo que ella desarrolle pudiera avanzar en esa conversación. Yo lo dejo ahí, presidente, por su intermedio, a los señores y señoras diputados, y que somos a disposición para responder cualquier duda o pregunta que haya en esta materia. Muchas gracias, superintendente. Bueno, antes de iniciar un breve
periodo de consultas, quería a ambas autoridades agradecerles su presencia y también mencionarles que seguramente vamos a estar requiriendo también su participación en el transcurso del desarrollo de esta comisión. Ofrezco la palabra para las consultas. El diputado Bobadilla me solicitó la palabra. ¿Alguien más? Bien, diputado Bobadilla. Presidente, interesante la exposición, pero me surgen algunas dudas, en particular. Si mal no recuerdo, respecto del CFT Los Lagos, por su intermedio, usted mencionó de que incluso habían algunos ejecutivos procesados, ¿ya? Estoy en lo correcto, ¿cierto? Perfecto. Respecto de la Universidad de Aysén, no escuché nada al respecto. O sea, aquí se lee que hay mala gestión, en fin, es un caso que nosotros hemos discutido en la Comisión de Educación y claramente la administración financiera reciente era un desastre. La pregunta es, ¿existen algunos procesos que se hayan iniciado desde el punto de vista judicial, tal cual como ocurre con el Instituto de los Lagos, o no hay absolutamente nada? Y lo segundo, ¿cuándo actúa la superintendencia? La verdad es que yo creo de que debiera actuar más preventivamente más que reactivamente, o sea, porque el Instituto de los Lagos a lo mejor se pudo haber evitado la catástrofe, que significa no tener continuidad de estudio para cientos o miles de alumnos. ¿Cuál es el procedimiento que utiliza la superintendencia? Y la pregunta es, reitero, ¿están siempre reaccionando frente a situaciones o actúan preventivamente para evitar que este tipo de situaciones ocurran? Eso. Muchas gracias, diputado Bobadilla. ¿Alguna otra pregunta? ¿Consulta? Superintendente. En relación con la primera pregunta, en el caso de la Universidad Aysén sí hay procesos, hay sumarios administrativos que está llevando la Contraloría Regional de Aysén en relación con las situaciones detectadas en esa materia. Fueron sumarios que la misma universidad derivó directamente a la Contraloría y nosotros estamos discutiendo con ellos que avancen lo más rápido posible. Hay un conjunto de cosas que se están desarrollando porque son importantes de aclarar. En estos casos es muy significativo que se trate de instituciones públicas, por lo tanto hay que ser particularmente cuidadoso en establecer muy bien lo que ocurre en cada circunstancia y estamos esperando el resultado de esas investigaciones. No obstante ello, la persona que era rector en el minuto que esto ocurrió ya no trabaja en la universidad, renunció a ella durante el curso de este año y eso ha pasado con un grupo de personas que también estaban ligados a la institución. En lo que dice en relación con cómo actuamos, la verdad que es siempre una mezcla de procedimientos, estimado diputado, por su intermedio, presidente. Por una parte, tenemos sistemas permanentes de monitoreo. Por lo pronto, la superintendencia tiene un sistema de análisis de riesgo financiero anual, donde clasificamos a todas las instituciones en función del riesgo financiero que ofrecen, y a partir de eso tomamos medidas para ir achicando, disminuyendo los problemas, particularmente entrando en diálogo con las instituciones para producir estos planes de mejora y recuperación cuando es necesario articularlos, y por lo tanto hay un esfuerzo grande en esa dirección. Pero al mismo tiempo, hay muchas cosas que pasan de manera imprevista y cuando ocurren, como nos ocurrió por ejemplo en el caso de la Universidad de la Frontera, que históricamente tiene un registro muy sólido de funcionamiento, pero que nos deteriora rápidamente en el último tiempo, es ahí donde tenemos que buscar distintas alternativas para triangular información. Y como hemos dicho, si solamente nos sometiéramos a la lógica legal del procedimiento sancionatorio administrativo, sea por la ley 21.091, sea por la ley 20.800, para enfrentar esos casos significa hacer actas de formalización o informes de fiscalización, producir el inicio del procedimiento sancionatorio, formular cargos, esperar descargos, producir prueba, producir el informe final y producir todas las instancias a continuación de revisión de las decisiones, el procedimiento es naturalmente muy largo, porque el estatuto administrativo nos coloca en una lógica muy larga. Entonces, a propósito de situaciones como esa, hemos ido teniendo que construir instrumentos nuevos, y lo que estamos haciendo con la Universidad de la Frontera habla de eso, de generar instrumentos nuevos precisamente para monitorear esas situaciones, evitando que se produzcan situaciones más complejas. Ahora bien, hay dos cosas adicionales que quisiera decir por su intermedio, presidente, al diputado Bobadilla en relación con estos temas. Lo primero es, no es tan fácil intervenir en una institución
cuando la información con que estamos trabajando, que es la información contable financiera, es de naturaleza histórica. Si estamos analizando hoy día los estados financieros 2023 para problemas emergentes en el 2024, es bastante difícil tener información en línea. La superintendencia no tiene los sistemas contables de las instituciones en línea. Respetamos la autonomía de las instituciones, no podríamos tenerlos si las instituciones no nos entregan directamente acceso a esos sistemas. Y por lo tanto tenemos que trabajar con información que nos permite triangular cosas, pero no tenemos la foto al día de lo que está pasando. Pedimos flujos de caja proyectados, pedimos un conjunto de información que levantamos en ese sentido, triangulamos información, juntamos muchos antecedentes, pero ciertamente no estamos en posición de llegar a todas las soluciones en todos los casos de manera anticipada. En varios casos lo hacemos y hemos trabajado para que eso siga más profundo en el futuro, pero claramente tenemos ahí un desafío en términos de qué cantidad de información tenemos y con qué información podemos trabajar. Ese es un punto. El segundo punto que es importante es también tomar nota de la magnitud de la operación de la superintendencia y las capacidades disponibles que tiene hoy día. La superintendencia tiene apenas poco más de 50 funcionarios. De esos 50 funcionarios, un tercio básicamente se dedican a temas de administración interna, porque tenemos que producirlo de esa manera. Tenemos que tener a gente de recursos humanos, tenemos que tener a gente de sistemas de información, tenemos que tener a gente de gestión financiera de la superintendencia, tenemos que cumplir con todos los programas estatales de Estado Verde, de metas de todo tipo. Por tanto, hay un porcentaje de la dotación de la superintendencia que se dedica a esos fines. Otro tercio del personal de la superintendencia está enfocado o a levantar información con las instituciones y a trabajar con ellas, a través de recibir información sobre hechos esenciales, de pedirles a los antecedentes financieros y por tanto un trabajo interactivo con las instituciones para producir información que sea relevante de fiscalizar. Y dos, los abogados, la fiscalía, que se hace cargo del seguimiento de los procesos sancionatorios, de responder las solicitudes que los señores diputados y señoras diputadas nos hacen en esta materia. Tenemos un trabajo bastante arduo en esa dirección. Y el último tercio del trabajo de la superintendencia es supervisión y fiscalización, donde tenemos 15 personas trabajando en esa dirección. Esta superintendencia tiene un presupuesto de 3.000 millones de pesos al año, es la superintendencia más pequeña de todo el sector, de todas las superintendencias que existen en el país. No tenemos ninguna presencia en ninguna de las regiones del país, por lo tanto, cada vez que ocurre algo tenemos que mandar a nuestra gente directamente a las instituciones a ver qué pasa. Y creo que una buena señal de eso es que ustedes sepan qué nivel de viáticos, por ejemplo, la superintendencia tiene en su presupuesto 2025, que es lo que se aprobó en el presupuesto de este mes. Tiene 13 millones de pesos al año para pagar viáticos de cualquier persona que tengamos que mandar a cualquiera de estas situaciones. Por lo tanto, conspira contra nosotros el tipo de información que tenemos, las capacidades que tenemos disponibles y la presencia racional o local con que trabajamos. Podemos hacer más cosas. Creo que estamos hoy día en una situación de, y seguramente ustedes pueden verlo en la misma página web de la superintendencia, donde uno puede ver cómo han aumentado los procesos sancionatorios y las sanciones que la superintendencia ha aplicado en el último tiempo. Hay mucho de eso, pero claramente nuestras capacidades de expandir nuestro quehacer están limitadas porque la verdad tenemos un techo muy bajo en términos de lo que podemos hacer con los recursos que hoy día tenemos disponibles. Hacemos, creo que mucho, de verdad hacemos un esfuerzo bien sustantivo por sostener esta acción y asegurarnos de que no haya problema en el sector, porque estamos muy comprometidos con que la fe pública se desarrolle de manera muy sustantiva en el quehacer de las instituciones y estamos muy presentes en todas las situaciones que he descrito previamente, pero no estamos en posición de resolver ni anticipar todos los problemas como quisiéramos, porque estas circunstancias creo que son bastante limitantes y al mismo tiempo marcadoras de lo que la superintendencia en la práctica de verdad puede hacer. Muchas gracias, presidente. Gracias, superintendente. Diputada Schneider. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio al subsecretario, al superintendente, a los equipos, a todas las y los presentes. Yo quería hacer dos preguntas, una al superintendente, si es que podía ahondar en la situación de la Universidad Mayor, que entiendo que durante noviembre fue aplicada una multa de 500 millones de pesos por precisamente infracciones a la norma que prohíbe el lucro en las instituciones de educación superior por el desvío de fondos a una sucursal en Miami. Y como esto también recientemente, me parece que el día de ayer, fue apelado por la propia institución. Entonces, si es que pudiera ahondar en esta situación, porque me parece que es gravísima y que precisamente va en contra de un consenso que ha ido tomando nuestra sociedad, que se ha cristalizado en la normativa vigente, que es que con la educación no se lucra, que la educación es un derecho y no un negocio ni un espacio de beneficio personal. Me parece que sería interesante poder conocer en qué está ese proceso, en qué está esa apelación, qué es lo que resta para hacer efectiva esa sanción que la superintendencia ha identificado. Y preguntarle también por su intermedio, presidente, al subsecretario,
¿cuáles son si es que pudiera ahondar en cuáles van a ser las medidas, las políticas, las medidas legislativas que se pueden incluir también, incluso en el proyecto de reforma al financiamiento de la educación superior que estamos viendo en la Comisión de Educación, que precisamente buscan prevenir este tipo de situaciones y elevar los estándares de transparencia y probidad en casos tan graves como puede ser el lucro en la educación, que finalmente de alguna manera es lo que convoca esta comisión investigadora, que es el eventual mal uso de recursos públicos en las instituciones de educación superior para fines que sean o campañas políticas o lucro, derechamente. Entonces, hacer esas dos preguntas, presidente, si es que ahí las autoridades pueden profundizar sobre ello. Eso es todo. Gracias, le iba a decir presidenta, por la Comisión de Educación. Gracias, diputada Schneider. ¿Alguna otra consulta? Bien, yo solamente para complementar lo que decía la diputada, me gustaría también para ambas autoridades, brevemente, porque nos quedan menos de 10 minutos para el término de la comisión, consultarle acerca de, bueno, el superintendente se refirió acerca de un tema de carácter financiero en el funcionamiento de la superintendencia en la perspectiva de cumplir el rol para el cual se creó finalmente esta institución. Mi consulta es si es solo, son solo esos los requerimientos que tiene la superintendencia desde el punto de vista del correcto funcionamiento de su rol, o si hay materias legislativas en las cuales nosotros pudiésemos promover modificaciones a la ley que permitan contar con más herramientas de fiscalización para poder evitar, por supuesto, los casos que fueron expuestos. Subsecretario, diputada Concha. Bien breve, presidente. Solamente en el caso de bueno, saludar y agradecer la información y la exposición de nuestros invitados, y en el caso, por ejemplo, de la situación financiera no sustentable de algunas universidades mencionadas, el proceso de recuperación que se inicia, digamos, ¿cuánto tienen plazo establecido o cuánto dura este proceso? Igual sería importante poder conocerlo, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada. ¿Quién quiere comenzar? ¿Puede ser breve? Súper breve. Subsecretario. Muchas gracias, presidente. Bueno, como señalaba, nosotros quisiéramos, independiente de que hayan situaciones puntuales a las cuales hay que reaccionar, como lo hace la superintendencia y que deben ser, de construirse una atención específica, la idea nuestra es construir un marco política pública que permita adelantarnos los problemas y permita enfrentar las causas de las dificultades, ¿no? Efectivamente, la educación superior tiene un financiamiento que es difícil que siga creciendo en el tiempo respecto al esfuerzo que ya hace el país y hacen las familias, ¿no? Nosotros tenemos aranceles, lo hemos discutido en otras oportunidades, que son de los más altos del mundo. Esto tiene varias explicaciones, pero lo que es el dato objetivo es que es difícil que por esa vía se incremente. Y no estoy entrando todavía en el tema demográfico, ¿no? Que vamos a tener menos jóvenes entre 18 y 23 años en la próxima década, sino que ahí está a tope, digamos, el financiamiento. Y por otro lado también a nivel fiscal el financiamiento que nosotros introducimos al sistema es de los más altos del mundo en términos de nuestro Producto Interno Bruto. Por lo tanto, también la presión fiscal en el sector no va a crecer de manera vertiginosa en los próximos años. Eso obliga, para cautelar un buen uso de los recursos públicos, a una política de modernización, por lo tanto, de reorganización de ese gasto. Y eso es fundamental, y eso no es solo un proceso de profesionalización en la gestión, que también, sino es una reorganización completa de la trayectoria que busca optimizar a nivel sistémico, que tiene varios niveles, que yo me gustaría en algún rato quizás tener más tiempo para relatarlo. Ahora, para ser muy breve, es implementar aranceles regulados basados en costos necesarios y razonables. Esto es una implementación de la ley 21.091, es decir, del paquete de reformas aprobado durante el gobierno de la expresidenta Bachelet, que nos va a permitir tener mayor como política de Estado, porque no es algo que haga el gobierno, sino que lo hace una comisión de expertos en relación con la propuesta que hace el Ejecutivo, que permite tener aranceles basados en costos necesarios y razonables para los instrumentos de política pública. Una reorganización de los fondos institucionales que precisamente permita tener mejores indicadores de eficiencia y también darle garantía a las instituciones que reciben fondos públicos institucionales de una proyección en el largo plazo, una fuente de financiamiento asociada a mejores medidas de gestión que permita resolver costos institucionales, cumplir objetivo de política pública en el largo plazo, lo que significa, por ejemplo, abordar el déficit estructural de algunas universidades emplazadas en lugares de una
densidad poblacional menor, que naturalmente en un financiamiento organizado en torno a la matrícula se ven debilitadas, como ocurre con el caso de las universidades de Aysén, Magallanes o Arturo Prat, y por mencionar algunas, ¿no? Por lo tanto, esto lo vamos a llevar adelante como transformación utilizando las herramientas que nos da la potestad del Ejecutivo de reglamentar estos fondos institucionales, una mayor profesionalización en la gestión. Compartimos ahí con la superintendencia y vamos a proponer modificaciones tanto reglamentarias como eventualmente legales, porque vamos a proponerle también a este Parlamento en los próximos meses cambios a la regulación de la educación superior pública tendiente a este proceso de modernización, y también mayor transparencia activa y mayor rendición de cuentas, es decir, reorganizar la trayectoria académica, tener aranceles basados en costos necesarios y razonables, como indica la ley, fondos institucionales calibrados adecuadamente para resolver estructuras de costo y con una eficiencia adecuada que le den a las instituciones tranquilidad para operar en el largo plazo y cumplir objetivos de política pública, mayor profesionalización en la gestión y mayor transparencia y rendición de cuentas. Esto es lo que nosotros vamos a proponer entre modificaciones reglamentarias y legales, y que es consistente con el proyecto de modernización del financiamiento que hemos presentado a la Cámara. Así que estamos trabajando en eso y cuenten con el Ejecutivo para detallar más esta agenda de modernización. Aprovecho también de comentar que queremos que aspectos fundamentales de esta agenda se transformen en una estrategia a largo plazo de la educación superior, y para eso convocamos a un comité asesor que a mediados del próximo año va a presentar una estrategia de desarrollo global para el sector, un concepto bastante transversal con expertos y expertas de distintas áreas. Así que eso, y estamos disponibles para venir acá a la comisión y comentar este programa de modernización cuando las veces que se requiera. Muchas gracias, subsecretario. Superintendente. Presidente, creo que hay 3 áreas en que se podría trabajar para mejorar lo que tenemos. Y eso se relaciona también con la pregunta final sobre la duración de los procesos. Bueno, lo primero, por supuesto, es contar con mayores recursos. Y en particular, lograr alguna forma de hacer que la superintendencia tenga presencia en las macrorregiones del país. Un tema importante en la relación con las instituciones de educación superior son defender los derechos de los estudiantes. Y por lo tanto, cuando un estudiante de Punta Arenas o de Aysén necesita resolver algo que tenga que hacerlo en línea con la superintendencia, a veces es sencillo, pero a veces no lo es tanto. Por lo tanto, cuando se produce una situación como el IP de los Lagos, que la gente tiene que reclamar en San Fernando, en Curicó, en Quillota, como ocurrió en esos casos, la llegada directa de esas personas que tienen una situación desesperada a enfrentar esa situación requiere de una mediación que los puros mecanismos virtuales no nos permitan resolver, o no de la mejor manera. Entonces, tener algún mecanismo que permita que la superintendencia se despliegue macroterritorialmente en distintas regiones podría ayudarnos a contener a los estudiantes particularmente y hacernos cargo de sus desafíos y problemas, y yo creo que eso podría ser un gran avance. Un segundo tema dice relación con avanzar a propósito de todo este marco legal que tenemos en la construcción de medidas precautorias, que haya medidas provisionales que se puedan adoptar, que permitan que detectados indicios de situaciones complejas, algunas formas de acción puedan desplegarse desde ya para proteger el patrimonio institucional, para proteger la integridad de las instituciones, para proteger a los estudiantes. No tenemos esa capacidad hoy día, y insisto, o hemos trabajado a propuestas de las propias instituciones o en virtud del desarrollo de los procedimientos legales. Pero los procedimientos legales, como decía, son lentos, son muy adjetivos. Por solo que nos hagamos una idea, cuando se desarrolla un proceso sancionatorio, lo que tenemos que hacer a la larga es notificar por carta certificada, y tenemos que esperar el número 10 que llegue la carta certificada al destinatario para que eso ocurra. Esas son exigencias que están previstas en la ley directamente, y ese es un problema del cual hay que hacerse cargo, y en consecuencia tenemos que buscar alternativas de solución. Y por último, como decía la señora diputada, el tema de los plazos. La vida de las instituciones de educación superior no se mide en meses. Cuando uno cambia el currículum de una carrera o abre una nueva carrera, esa carrera va a completar su matrícula en 5 años. Por tanto, cuando uno hace cambios en una institución, no puede producir cambios inmediatamente en la composición del cuerpo académico, en la composición de los estudiantes. Y por lo tanto, 2 años, que son los plazos de vigencia de estos procesos, nos permite resolver los temas más urgentes y de corto plazo. Pero siempre quedan situaciones subyacentes de sustentabilidad financiera a mediano y largo plazo, que a lo mejor sería importante resolver y que en estos planes no hemos podido resolver. En algunos casos que tenemos dudas, precisamente las dudas apuntan en esa dirección. ¿Cuánto resolvemos los problemas de largo plazo y no solo los de corto plazo? Y ahí tenemos un desafío importante. Por último, la pregunta que hacía la diputada Schneider acerca de la Universidad Mayor, se trata de una institución que descubrimos a propósito de la revisión de sus estados financieros, que estaba destinando recursos frecuentemente a Estados Unidos para alimentar esto que planteó con Minuto como una sede, pero que en la práctica estaba constituido como una universidad con fines de lucro, que se constituye en Estados Unidos de propiedad de la Universidad Mayor a través de otras sociedades intermediarias.
A esta institución, este es un proceso que ya lleva más de una década en desarrollo, es decir, pasó incluso antes de la inauguración del marco legal de la 21.091 que permitió hacerse cargo de este proceso, pero solo en los últimos 5 años, desde 2018 hasta 2023, detectamos más de 7.000 millones de pesos destinados a esta sede en Miami, que no tiene estudiantes o tiene muy, muy poquitos, que no tiene una actividad académica muy sustantiva, que solicitó al Departamento Federal de Educación en Estados Unidos acceder al sistema público de financiamiento, lo que le fue negado en su minuto, y que se trata de una institución que de verdad tenía una acción muy limitada, pero que ha traído una cantidad de recursos muy significativos y ha permitido algunas operaciones de negocio que han sido cuestionadas por la superintendencia. En ese caso nos pareció que tratándose de una organización de este tipo, que de alguna forma incumple la ley chilena al crearse como institución con fines de lucro en Estados Unidos, financiados por recursos que vienen de la operación de la Universidad Mayor, que recibe subsidio público, era una situación que teníamos que atender. Y si además esta institución no producía bienes públicos o bienes de mayor calidad para la Universidad Mayor a propósito de su operación, sino que más bien a propósito de algo que tenía que ver con otros fines, bueno, detectamos que era una situación que tenía que ser controlada. Y en ese caso se le formularon 4 cargos a la Universidad Mayor en ese proceso sancionatorio, el último de los cuales precisamente el lucro. ¿Y cómo se entiende el lucro para estos efectos? Como distracción de recursos del proyecto institucional hacia otros fines. Y creemos que es importante dar señales en esa dirección para efectos de controlar lo que viene y que esas situaciones no sean admisibles en el futuro. Ahora bien, como decía la misma diputada, esto hoy día es objeto de un proceso de reclamación de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, un proceso que está previsto así en la ley naturalmente. A nosotros nos parece muy importante que ese proceso sea validado a través del sistema judicial, por lo tanto vamos a participar activamente de él y por lo tanto vamos a recorrer todas las instancias que el proceso tiene a propósito de esta solicitud que hizo la institución el día de ayer y que además tiene todo el derecho del mundo de hacerla. Nosotros también nos preocupa mucho participar en ese proceso, vamos a hacerlo de manera muy rigurosa, vamos a poner todos los antecedentes a disposición de las Cortes y esperemos que se tomen las decisiones que mejor parezcan a los tribunales, pero estamos muy confiados de que el proceso ha sido muy objetivo, muy ordenado, muy ponderado y que en consecuencia esta multa de 7.500 unidades tributarias mensuales es una señal importante para dar cuenta que situaciones como esta no pueden ser permitidas en el futuro y estamos muy confiados de que el proceso se va a desarrollar de manera tal que creemos que se van a ratificar las decisiones de la superintendencia en esa materia. Ahora bien, son procesos lentos, son procesos que nosotros esperamos que no tome menos de un año, solamente hacerse cargo de la apelación en la Corte de Apelaciones y si hay potencialmente apelaciones ante la Corte Suprema va a tomar más tiempo aún. Por lo tanto, vamos a tener que recorrer un largo camino para ver cómo esto termina de resolverse, pero insisto que estamos confiados en que el trabajo hecho es muy serio y responsable, muy ponderado, y además quiero decir que esta no es una investigación que iniciamos nosotros en la superintendencia. Esta es una operación que se incoó y se estableció antes de que nosotros llegáramos a hacernos cargo de la superintendencia. Por lo tanto, tomamos una aposta del superintendente anterior en esa materia y a propósito de eso desarrollamos la investigación y nos hacemos cargo de ella. Pensando además que esta investigación, sin perjuicio de lo que nosotros mismos detectamos en los estados financieros de la institución, había sido de alguna forma analizada por la Comisión Nacional de Acreditación que derivó antecedentes al Ministerio de Educación en el pasado con relación con estos temas y temas que precisamente el Ministerio le había derivado a la superintendencia para hacerse cargo de esta situación. Con eso termino, presidente. Muchas gracias, superintendente. ¿El detalle de esa investigación es posible que nos la pueda enviar a la comisión investigadora? Cuando usted quiera, presidente, pero la verdad está en línea. Es decir, el fallo, la formulación de cargos, los descargos, lo puede ver cualquier persona en la página web de la superintendencia. En el portal está disponible con todos los datos. Le pedimos de todos modos si nos De lo todas puede enviar maneras. a la comisión para distribuirlo entre nuestros colegas. Bien, agradecerle nuevamente a ambas autoridades, a todos los invitados por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta.